Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos a través de la línea de teléfono, con la magia de la radio, hacia algún territorio peninsular donde se encuentra uno de los periodistas del turismo más importante de este país, querido amigo Enrique Sancho, que es director general de FEPET y también es el director general de la agencia de comunicación Open. Enrique, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Miguel Ángel? Te encuentras en la playa, ¿no? Estoy aquí frente al Mediterráneo, tú tienes el Atlántico ahí al lado, Sí. A mí me toca el Mediterráneo, estoy en un pueblo de Alicante, en el Campello. En el Campello, bueno, estás disfrutando de unos días de descanso, ¿no? Sí, bueno, empecé ayer, días de descanso, pero bueno, no me falta el ordenador, el teléfono móvil, las llamadas, alguna visita. Hay que combinar las dos cosas. Bueno, hay que decir que Enrique Sancho es uno de los periodistas más importantes sobre turismo en este país. Y ahí sigue, al pie del cañón. Ahí seguimos. Por cierto, recuérdame que te aumente la comisión por los piropos que me dices, ¿eh? Bueno, Enrique, se terminó Fitur. ¿Qué conclusiones sacas de esta 44 edición? Pues a mí me parece que ha sido espectacular, una vez más. Se sigue superando. Fitur ya claramente es la principal feria de turismo del mundo. Uh-huh. Ha estado siempre en competencia con la ITB de Berlín y con la World Travel Market de Londres. Siempre, bueno, según cómo se midiese, sin número de expositores, superficie, número de visitantes. Una era la primera, otra la segunda, otra la tercera, y ahí van cambiando, ¿no? Pero este año, bueno, el año pasado en realidad, con las cifras de este año por supuesto más, pero ya el año pasado Fitur superó a quien tenía más de cerca, que es la ITB de Berlín. De hecho, la feria española recibió 46.000 visitantes profesionales, que son los que cuentan, los de público cuentan, pero para otras cosas, más que la alemana, es decir, es una cifra muy por encima de eso. O sea que año, tú dices ya sí, que Fitur es la feria más importante del mundo, del turismo, ¿no? Sí, sin duda. Ya con los datos que tenemos, ¿no? En las tres formas en que se puede medir, como digo, visitantes profesionales, superficie, número de empresas, etcétera, Fitur es la número uno. Este año se ha superado también al año pasado y, por supuesto, a los años previos a la pandemia, con 9.000 empresas participantes, con 152 países representados y en total 250.000 visitantes. Tremendo. De los que 153.000 son profesionales, que, como decía, son los que de verdad cuentan. Los que cuentan. El público también, pero para ciertos expositores de Fitur, las comunidades autónomas, los países, algunos hoteles, por ejemplo, pero para otras cosas que son muy profesionales, afectan a tecnología, servicios, etcétera, pues el público evidentemente no cuenta. Y de hecho, en el fin de semana, que es cuando entra el público, a veces algunos de esos stands, aunque está prohibido, pero se quedan vacíos y no atienden. Vamos, no hay nadie que atender siquiera, ¿no? Uh-huh. Tiene lógica porque una tecnología de reservas, por ejemplo, reservas hoteleras, no le va a interesar para nada al público, ¿no? En cambio, en esos días hay mucho más folclore, mucho más música, muchas más degustaciones gastronómicas, cosas que al público sí le apetecen, ¿no? Mira, Enrique, y España récord de récord, o sea, hemos superado ya los datos del 2019, que fueron estupendos, fueron 83,51 millones y nos hemos ido a 55,6 aproximadamente, 55,6 millones de turistas de turistas extranjeros, el año pasado, ¿eh? Sí, no, la cifra no es esa, son 84 millones. Tengo 85 yo, 85,1. Tengo vale, el último dato. Sí, ha salido 55, me ha parecido. Sí, 55,1. Son 84 también. España, según las cifras, aunque
Aún no tengo las cifras oficiales de Francia. No salen las cifras. ¿Qué pasa con los datos de Francia? Y alguien me está diciendo que están maquillando los datos porque los datos de Francia. Francia hace poco, en diciembre, incluso a principios de enero, estimaban que estarían entre 80 y 82. Ya. Es decir, casi 2 millones más menos que España. Pues sería un dato histórico. Ha cambiado mucho y lo que sí tienen muy claro sí. son los ingresos, que están en torno a 60, 70 mil millones, cuando España ha tenido 108 mil millones de ingresos por turismo. Bueno, y las pernoctaciones de España no tienen nada que ver con las pernoctaciones de Francia. Pero sería la primera vez, Enrique, en la historia que España se pusiera en el podium del ranking de países turísticos del mundo. Así es, efectivamente. Yo recuerdo que hace ya unos cuantos años el que entonces era director de la Oficina de Turismo de Francia lo resumió de una forma muy muy clara. Entonces decía, nosotros tenemos un 20% más de turistas que España, pero un 20% menos de ingresos que España. Sí. O sea, al final lo que cuentan son los ingresos, los números son números, y es verdad que también es complicado. Hay metodologías que lo siguen todos los países, están más o menos de acuerdo, que están relacionadas con las pernoctaciones, que esas sí se pueden controlar, pero evidentemente ahora en una Europa unificada, donde no hacen falta ya pasaportes, es difícil decir cuántos franceses han entrado, cuántos alemanes. Sin embargo, salen datos al milímetro, ¿no? Sí. No conozco muy bien cuál es la tecnología que usan, pero en fin, cuando es aceptada por toda Europa, se supone que es correcta. Pero Enrique, estamos hoy es 6 de febrero. Normalmente estos datos salen los primeros 15 días de enero. Francia aún no ha sacado los datos de turistas recibidos el año 2023, no los ha sacado. Y hay gente que me dice que los están maquillando para superar a los de España. Pues podría ser, porque como ya te digo que efectivamente no es fácil hacer ese control, igual los pueden hacer. Para Francia sería duro reconocer que han perdido, España le ha superado. Pero ya. Lo que es inamovible es el gasto turístico, que España está muy por encima, se acerca ya casi al doble que el que puede tener Francia. Eso está en relación con lo que tú comentabas hace un momento, con las pernoctaciones. En España las pernoctaciones de los extranjeros están entre 7 y 10 días. En Francia son está 3. alrededor de 3. Sí. Sí. Otro dato más, en Francia se concentran en París y Disney, que son los dos grandes atractivos de Francia. Pues hay muchísimos atractivos, pero son los que más turistas recibe. Sin embargo, en España está muy, muy repartido, ¿no? No solamente por las costas, por el famoso sol y playa, que nos viene estupendamente, sino porque están en todas partes, ¿no? Entonces, de hecho, y volviendo a otro de los temas que en estos días se debatía también en Fitur, que era un poco el del cambio climático, una de las preocupaciones en principio que se hacían en algunos estudios que ha hecho CaixaBank y también la Unión Europea, registraban que existía más gasto en la zona norte del país que en la zona sur, debido, explicaban ellos, al cambio climático. Eso puede ser así, pero lo que no cabe duda es que el último verano, que seguramente ha sido el más caluroso de la historia en todo el país, sin embargo, hemos subido el número de turistas y de pernoctaciones y de ingresos. Así que no parece que de momento esté afectando tanto el cambio climático. Porque uno de los riesgos que yo veía, por lo menos, y que algunos comparten, es que ese cambio climático que en España ha hecho tener efectivamente días muy calurosos, también ha hecho que en el resto de Europa haya días muy templados, y eso puede animar a algunos turistas de esos países, hablo por ejemplo de Alemania, de los países nórdicos, de Inglaterra, que es nuestro principal suministrador de turistas, pues decidan, oye, ¿qué vamos a ir a España a pasar calor si aquí estamos en Londres divinamente con esta temperatura, ¿no? Puede ser, pero lo cierto es que las cifras dicen que la gente sigue viniendo a España a pesar del calor. Se ha convertido España en el país de moda en el mundo, ¿eh? Bueno, yo creo que lo ha sido siempre, pero quizás ahora con mayor razón, ¿no? Efectivamente, los atractivos son
muy dispares. Es un dato que, como sabes, nosotros manejamos por el tema de la capital española de la gastronomía. Indica que entre un 11 y un 12% de los turistas que llegan a España, los turistas extranjeros que llegan a España, lo hacen en primer lugar por la gastronomía. Luego están las playas, el sol, las chicas guapas, los monumentos, todo lo que quieras. Pero en primer lugar, en las encuestas que hace Tour España, en este caso, en primer lugar, para un 11%, eso supone que son más de 10 millones de turistas, vienen por la gastronomía. O sea, no solamente ya es el calorcito, la playa y todo eso. Hay aspectos que atraen mucho de España a los extranjeros. Ya dicen muchos expertos que la mejor gastronomía del mundo también en España. Por encima de Francia, ¿eh? Sí. Curiosamente, la gastronomía francesa está reconocida como un bien inmaterial de la UNESCO, la de España todavía no, la dieta mediterránea sí lo está. Curiosamente, gastronomías como la de México o la de Perú también lo están, y ya va siendo hora de que se reconozca a España. Pero lo reconozca o no esos organismos, la realidad, cuando hablas con cualquier, por supuesto con cualquier español, estamos convencidos de eso, y sea de la región que sea, y los extranjeros, cuando hablas también con ellos, dices, bueno, es que como se come en España, no se come en ningún sitio, no solo por calidad y por cantidad, sino también por el precio. Bueno, yo creo que está claro, los franceses vendieron muy bien su alta cocina, pero yo creo que están en una época de capa caída, ¿no? Bueno, la gastronomía francesa desde luego sigue siendo muy interesante. Tal vez para los gustos españoles pues hay algunos aspectos como el uso de la mantequilla, las salsas, a veces productos como el pato, que aquí no está tan introducido, y sin embargo en Francia, en cualquier región, prácticamente, sobre todo las del sur, pero en cualquier región, lo del pato es... yo una vez estuve en un viaje por el sur, por el Midi-Pyrénées, por la parte sur de Francia, y todo el viaje duró 4 o 5 días. En todos los días, la comida y la cena, había pato de una forma o de otra. A mí me gusta el pato, a mi mujer no, por ejemplo. A mí poco, Enrique, también. De cambiarse a una tortillita o una omelette cada 2 por 3, ¿no? Es también a veces un fallo en la coordinación de ese viaje, ¿no? Bueno, cuando organiza un viaje hay que pedir los menús que se van a hacer en cada sitio para, si se repite, pues cambiarlo, pedir que se cambien, ¿no? Pero en fin, bueno, tienen desde luego muchas cosas a favor y no vamos a despreciar la por supuesto, francesa para nada, ¿no? Pero eso no quita que defendamos, por supuesto, la gastronomía española variada, y el interés de la gente ahora por la gastronomía, quizás debido también pues a los programas de televisión, que hay mucho sobre eso, a las secciones en los diarios o en las radios, en la televisión, en fin, la gastronomía está de moda, y como vemos también en algún programa de televisión, incluso desde los niños empiezan a interesarse por la gastronomía y hacen auténticas obras maestras para ser tan pequeñitos. Bueno, y en España las comunidades reinas del turismo son Cataluña, que es la número 1, Baleares, la 2 y Canarias la 3. Es el trío de comunidades estrella. Sí, especialmente el caso de Cataluña se debe a los turistas que llegan en coche. Es la región más próxima a la frontera, y probablemente también a los atractivos de Cataluña, ¿no? Pero luego vemos localidades como una que yo tengo ahora mismo muy cerca, como Benidorm, que con todos los ataques que se hagan a primero construcción masiva que se hizo y luego saturación seguramente de turistas, pues es probablemente la localidad o una de las que tiene mayor porcentaje y número de turistas extranjeros y nacionales, también es verdad, ¿no? Bueno, y el resto del país también tira, porque tira Valencia, tira Andalucía, tira todo el norte de España, o sea que es que todas las comunidades tiran del turismo. Bueno, tira Madrid también tira mucho, ¿no? Todas participan en esta tarta importantísima para la economía española, ¿eh?
Sí, sin duda. Yo creo que ese es uno de los, bueno, iba a decir problemas, yo no lo veo como un problema, pero sí es verdad que esa gran cantidad de turistas que vienen a España, también los que van a otros países, llegado a crear una especie de fenómeno, como pasó sobre todo en Barcelona, un poco en Baleares también, de turismofobia. Lo hay, por supuesto, en otras ciudades, en Venecia, en Ámsterdam, en otras muchas ciudades que tienen un exceso de turismo. Y eso es otro de los temas que se ha debatido mucho en Fitur, digamos que se contrapone con la idea que ha presidido Fitur en todos los aspectos, que es ese concepto de sostenible. Uh-huh. A mí me sigue sonando un poco raro esa palabra que a veces otros llaman sustentables, y esa sí que me parece rarísima. Me suena como cuando en lugar de decir reservas para un hotel dices reservaciones. Uh-huh. Me parece un poco un lenguaje que será válido, pero a mí no me suena. Y lo de sostenible, a veces, por la cantidad de veces que lo repiten, sobre todo los políticos, me suena también como todas esas palabras que se están poniendo muy de moda en sus discursos, como la resiliencia, la distopía, el empoderamiento, lo transversal, el metaverso, el networking, lo inclusivo, en fin, tantas palabras que están muy de moda que muchas veces desconocemos en el fondo lo que significa y probablemente quienes las usan a veces también lo desconocen, ¿no? Y es verdad que efectivamente lo sostenible es fundamental y en el turismo es vital, y seguramente el turismo es uno de los sectores que más puede perjudicar a lo sostenible, pues porque el turismo necesita movilidad y por lo tanto necesita aviones. Los aviones, por ejemplo, se calcula que proporcionan el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y que a pesar de los cambios que se están haciendo, pues la tendencia puede subir. Hay estudios por ahí que dicen que ese impacto puede llegar hasta el 40% en 2025, ahora lo tenemos ya aquí encima. De acuerdo que hay que buscar alternativas. Lo del avión es un problema, el uso de los coches con gasolina, con gasoil también, los eléctricos que tratan de imponerse se ve que no terminan de resolver el problema, y al final pues todo eso influye en intentar contener o mantener, mejor dicho, sería ese concepto de sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, desde luego hay que intentarlo conseguir, pero personalmente yo estoy en contra de esas otras políticas que se hacen de limitar el turismo, como las ecotasas, como han hecho algunos el impedimento de ciertos vuelos, como están ocurriendo ya en Schiphol, en Ámsterdam, o en Heathrow, en Londres, la limitación de construir hoteles, como se está planteando, por ejemplo, San Sebastián, aquí cerquita, en fin, muchas formas de impedir de controlar el turismo. El turismo, como dijo ese viajero y sabio que era Juan Pablo II, dijo que el turismo era el mejor vehículo para la paz y el encuentro de civilizaciones. Yo creo que el turismo es uno más de los derechos del hombre, y ponerle limitaciones va en contra también de los derechos del hombre. Bueno, estaremos muy pendientes, Enrique, de los datos que no han salido, los tiene que sacar la Organización Mundial del Turismo de Francia. Todavía no tenemos el ranking de países más importantes en el turismo en el año 2023. Ya tenemos los datos de España. Francia normalmente estos datos los saca a principios de enero. Ahí deben de estar haciendo malabares y comprobando datos, pero sería importantísimo que por primera vez en la historia de los rankings y de datos, España superase a Francia. Sería tremendo. Si esto ocurre, vamos a ver, menos mal que la Organización Mundial del Turismo, la sede está en Madrid. Sí,
pero no por eso nos va a favorecer. No, no crees. Bueno, seguro, ¿no? Pero no, yo creo que ya podemos hablar claramente de que España es el número uno. ¿Tú crees? Pero ¿por qué no salen los datos oficiales, Enrique? No lo sé, seguramente puede, como dices, que lo estés maquillando, seguramente la administración sea más lenta en conseguir esa serie de datos, a lo mejor están en contra de los métodos que se utilizan para calcularlo. Ellos en el año 19 creo que ellos rozaron los 90 millones de turistas, o sea que una bajada a 80-82 que se estima, pues puede ser importante. A Francia, como dicen ellos siempre, les perjudica mucho las movilizaciones, los famosos chalecos amarillos que hubo el año pasado y el anterior. En fin, algunos tuvo en su día, por supuesto, como nosotros hemos tenido también aquí, problemas de terrorismo, pero ellos los han tenido más recientes, y eso afectó mucho, sobre todo a París, ¿no? Yo recuerdo que nos encargaron en esa época hacer una campaña importante de comunicación para que volviesen los turistas españoles a París, y la verdad que se consiguió. Fuimos uno de los 3 países que conseguimos más, no solamente más impactos de comunicación, sino también que aumentasen más los turistas, ¿no? Ya. Pero bueno, eso evidentemente estos pues afecta a todo el mundo, ¿no? Esperaremos a ello. Enrique Sancho, director general de FPET, director general de Open Comunicación, uno de los periodistas más importantes del turismo en España. Querido amigo, es un honor tener tu amistad, que pases unos días de descanso fantástico y bueno, y que nos veamos pronto. De eso se trata. Venga, sobre todo de hacer turismo. Un abrazo. De Canarias a Madrid o de Madrid a Canarias. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Igualmente, Miguel Ángel, a todos. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio.